Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estés observando o estés siguiéndonos. Muchas gracias por seguirnos en esta interesante presentación de mi libro. Este es mi libro, Un futuro que nos alcanza. Quiero presentárselo de alguna manera práctica, sencilla. Quiero que lo conozcan, quiero que se interesen en leerlo. Realmente, en lo particular, para un servidor, lo veo muy interesante. Tiene información muy interesante. Es un trabajo de investigación de 5 años, 2 meses. Y bueno, quiero que ustedes lo conozcan. Vamos a comenzar con la presentación. Y bueno, el libro se llama Un futuro que nos alcanza. Y ahí lo estamos mirando en la pantalla para que usted tenga una idea cómo es. Aquí se lo estoy presentando de esta forma, aquí conmigo, usted lo vea bien. Esta es la parte de atrás, muy bien. Y quiero comenzar con este pensamiento de Charles Sanders, que dice así: hay 3 cosas que nunca podemos aspirar a lograr con el razonamiento, y es la certeza absoluta, la precisión absoluta y la universalidad absoluta. Con esto quiero decirles que no trato de decir que estoy hablando con la certeza absoluta, ni la precisión absoluta, ni la universalidad absoluta, pero sí estoy seguro de que lo que les estoy presentando contiene una veracidad y tiene todo el potencial de mi conocimiento y de las fuentes que de alguna manera cooperaron o participaron con un servidor o apoyaron a un servidor en este proyecto. Bien, como es un trabajo de investigación, vamos a entrar por las partes que contienen un trabajo de investigación. La primera parte que tendríamos que abordar es la formulación del problema. Y la formulación del problema queda así: ¿cuáles son las fuentes precisas que evidencian las verdades tácitas de la hecatombe del sistema actual? Estamos mirando que estamos al colapso de este sistema está caduco. Y entonces la formulación del problema es, bueno, ¿cuáles son esas fuentes que pueden precisarnos sobre datos fidedignos, verdaderos, que se puedan investigar, que se puedan ver y que nos van a llevar hacia una definición de la hecatombe que se viene sobre este sistema mundial? Y la otra pregunta de la formulación del problema es: ¿cuáles son las afirmaciones proféticas que señalan este fin trágico del sistema actual? Es decir, hay 2 cosas que tenemos que observar o teníamos que observar. ¿Hay alguna fuente que no tenga nada que ver con la Biblia? Habrá fuentes de información, habrá dependencias gubernamentales o ONG que nos puedan dar pauta para poder hacer un análisis profundo sobre esto. Y la otra es: ¿cuáles son las afirmaciones proféticas que señalan este fin trágico de este sistema actual? ¿La Biblia habla sobre esto? ¿Dónde habla? ¿Qué dice? Bien. Pasamos ahora a la justificación de la investigación. La justificación de la investigación era esta: ante la incertidumbre en que vive la sociedad actual, es necesario poner en claro la verdad sobre el tema y no ser víctima de los complejos fake news. Miren, el mundo está en una incertidumbre. Realmente no sabe hacia dónde va, qué es lo que viene, por qué está pasando lo que actualmente estamos viviendo. Y entonces es la oportunidad de muchas fuentes no fidedignas a comenzar a emitir mensajes dudosos, mensajes perversos, mensajes que pueden llevar un doble sentido en la información.
Entonces había que ante la justificación de esta investigación, buscar la verdad del tema, la verdad sobre el tema, y evitar los comentarios infundados. Bien. Y el objetivo general de esta investigación tiene como identificar los factores sociales, factores económicos, políticos, religiosos que ponen en jaque al sistema mundial actual. Había que buscar cuáles son esos factores sociales que están incidiendo para el derrumbe de este sistema actual, cuáles son esos factores económicos que están incidiendo para que esto esté al borde del colapso, y cuáles son los políticos y religiosos que ponen en jaque el mundo actual para que este sistema en el que hoy vivimos llegue a su fin. Bien, después de este objetivo general, entramos a objetivos específicos. Y uno de los objetivos específicos era indagar paso a paso aquellos casos identificados como puntos rojos en el sistema actual. Escuche bien, indagar paso a paso aquellos casos identificados. Vamos a buscar cuáles son los factores que están predisponiendo el derrumbe de este sistema, pero vamos a identificarlos y vamos a indagar qué es lo que está pasando con ese foco rojo dentro de este sistema actual. Y otro objetivo específico era confrontar estos mismos ante la palabra profética del Eterno. Es decir, si ya descubrimos, si ya indagamos este foco rojo que está causando una situación bastante riesgosa en el sistema actual del gobierno mundial, y al final de cuentas irnos al tenor de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué opinión tiene al respecto? Y entonces sacar una deducción respecto al tema. Muy bien, estamos hablando de los objetivos específicos. Y la hipótesis, había que hacer una hipótesis. Había que hacer una hipótesis sobre esto. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que realmente posiblemente suceda? Y entonces se formuló una hipótesis para este libro. Y la hipótesis era: el sistema actual está caduco y lucha en acciones forzadas por preparar el terreno para la inminente instauración de un nuevo orden mundial, que será el último de la historia de la humanidad. Esa es la hipótesis que un servidor dedujo, planteó para la elaboración de este libro. Y entonces, a partir de ese momento, a trabajar y echarle ganas para poder sacar conclusiones y poder lograr la veracidad de la hipótesis, que la hipótesis deja de ser una hipótesis para ser una gran verdad. Y ahí comienza el trabajo con el libro Un futuro que nos alcance. Bien, ahora usted preguntaría: bueno, pero ¿cuáles fueron las fuentes de investigación que se consultaron para indagar esta obra maravillosa? Este ensayo me ocupó 5 años, 2 meses, porque tuve que recurrir a fuentes internacionales, y como es lógico, no todas contestan enseguida. Hubo fuentes que tuve que consultarlas hasta 3 veces. Algunas las logré concluir 2 años y medio, otro poquito más, pero al final de cuentas fueron contestando y fui teniendo la información. Algunos me ignoraron, como ahorita les voy a explicar, pero de alguna forma siempre habrá una puerta que se abra y siempre habrá un lugar donde poder indagar. Entonces, ¿cuáles fueron esas fuentes de investigación consultadas? Bueno, estas fuentes fueron consultadas con grandes interrogantes. Y estas grandes interrogantes destaparon esa minuciosa investigación del libro Un futuro que nos alcanza. ¿Qué? Una de las primeras fuentes que logré consultar
es el Fondo Mundial o Fondo Global. La sede de este fondo está en Washington, los Estados Unidos. Fue uno de las instituciones internacionales que nacieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de tomar un control de la economía del mundo y que todas las naciones de alguna manera tuvieran la misma opción, tuvieran la misma oportunidad de desarrollo, pero al final de cuentas, al avance de la economía mundial y del desarrollo de cada nación, podemos analizar que no fue así realmente. Entonces a este Fondo Mundial le planteé estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta que planteé es: ¿existe un proyecto de condonación y reajuste de deuda con países deudores? ¿Qué pasará con los países de que su deuda rebasa su Producto Interno Bruto? Miren, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el Fondo Global o el Fondo Internacional? Pues realmente lo que está pasando es que este banco ha prestado a todas las naciones del mundo, y estamos incluyendo también a las grandes naciones del primer mundo, como los Estados Unidos, China, Rusia. Todas las naciones del mundo están endeudados con el Fondo Mundial. Pero hay algo muy interesante: de alguna manera los países de alto desarrollo o desarrollados en el mundo, de alguna forma tienen la solvencia, y su Producto Interno Bruto es capaz de poder ir sacando ese pago de ese préstamo que se aprobó a la nación, sin lesionar los intereses de los trabajadores y del sector productivo. Pero ¿qué pasa con las naciones del mundo que no están en este mismo tenor del desarrollo? Realmente muchas naciones del mundo, los países latinoamericanos, los países africanos, asiáticos, subdesarrollados, están tan endeudados que es muy probable, sin temor a equivocarme, que nunca van a salir de su deuda. Están vendidos con el Banco Mundial. Las naciones todas adeudan al Banco Mundial. Ahora, ¿quiénes son los dueños del Banco Mundial? ¿Quiénes manejan el Banco Mundial? Esa es la otra pregunta que usted podrá descubrir en el libro. Realmente, cuando nosotros nos demos cuenta quiénes son los dueños del Banco Mundial, nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están acumulando la riqueza del mundo en unas cuantas manos? Bien, por esa era la pregunta al Fondo Mundial: ¿existe un proyecto de condonación o reajuste de deuda con países deudores? Y quiero decirle en corta palabra, la respuesta fue no. Y por supuesto hay una amplia explicación en el libro. Y la otra: ¿qué pasará con los países que su deuda rebasa su Producto Interno Bruto? Realmente nunca podrán salir de la deuda. ¿Qué va a pasar con ellos? Una pregunta que se contestó, pero automáticamente no hubo una respuesta. Lo que yo puedo entender y tener como deducción es que tendrán que pasar sus riquezas, vivir bajo los intereses de este grupo de poder que está detrás de todas las naciones del mundo, y por eso a muchas naciones del mundo no les queda otra más que seguir indicaciones, porque si no se cierra el crédito y entonces pues no habrá para poder sobrevivir como tal. Naciones independientes no existen. No existen. Todas están en manos del Fondo Mundial, incluyendo las de desarrollo, grandes desarrollo o países desarrollados. Sin embargo, aunque ellos están dentro de este compromiso con el Banco Mundial, tienen la solvencia en cierta manera, en una razonable proporción. Vamos a decir que están muy incrementados sobre su Producto Interno Bruto. No. Bien. La otra fuente de información fue el Vaticano. Hay una dependencia del Vaticano que es el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que lo dirige Peter Tuxon,
Peter Turkson. Y este hombre que es de raza negra, y él es una persona de su origen es africano. Él ha luchado por la paz y contra la pobreza en el mundo. Él tiene una amplia experiencia en este campo, en este trabajo. Es uno de los que luchan por la igualdad en el mundo. Y él amablemente contestó las preguntas. Entre las muchas preguntas, le voy a hablar de dos preguntas. Una es: ¿existe probabilidad de que el mundo encuentre un clima de justicia social? Esta es la pregunta, la primera pregunta. ¿Existe probabilidad de que el mundo encuentre un clima de justicia social? Su respuesta es no. Y hay una amplia explicación que le encontrará en el libro. La otra pregunta es: ¿cuál es la opinión de vuestra investidura para sanear la justicia social en el mundo? Y me quedé impresionado por lo que dijo. Incluso hay una amplia explicación en el libro, y les adelanto algo en la presentación en este momento. Él es una de las personas que opina que se necesita una persona que tenga la capacidad de poder gobernar el mundo, porque los que hoy gobiernan no tienen ya ese poder de regresar nuevamente la igualdad entre las naciones y poder dar paso atrás al endeudamiento de las naciones para sacar la pobreza del mundo. Es impresionante. Pero bueno, también fueron amables en contestar, y es una fuente importante de información. Mucha información de esa está en el libro. Me invito a leerlo. Bien, la otra es Clonaid. Clonaid es una organización de clonación humana que su sede está en Montreal, Canadá. Clonaid, de forma inicial, le hice esta pregunta: ¿existe un proyecto de impacto de clonación humana documentada? ¿Existe un proyecto de impacto de clonación humana documentada? ¿Existen proyectos de clonación híbrida como un proyecto de corto a largo plazo? Y quiero decirles una cosa: Clonaid nunca me contestó. Jamás contestó mis preguntas. Sin embargo, estas preguntas se las pregunté a la Universidad de Harvard, una extensión en Londres. Ellos me contestaron estas preguntas: que si existía un proyecto de impacto de clonación humana. Ellos están muy metidos en la clonación, y entonces se abrieron a un servidor. Tuve documentación en inglés muy interesante sobre este tema. Diré, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tema? ¿Eso para qué? Bueno, sí, la clonación tiene mucho que ver actualmente en el sistema actual que tenemos. Realmente la clonación es tan importante como usted no tiene idea, y se están haciendo cosas impresionantes. El hombre busca su permanencia de vida. La antigua idea de la fuente eterna de la juventud sigue viviendo en la mentalidad del ser humano. Ellos piensan que de alguna manera se puede rescatar lo que se perdió de aquel árbol de la vida, y ellos piensan que el ser humano puede vivir para siempre. Incluso actualmente se están haciendo ensayos muy interesantes que aquí en el libro yo los explico. Muy interesantes, de verdad. Están cerrados a la información así pública, pero ya actualmente podemos analizar, y ahora que he estado viendo más sobre el tema, me puedo dar cuenta realmente que son secretos a grandes voces, realmente. Y cuando hablamos de clonación humana, no tienen ustedes idea de los avances que hay con respecto a esto. Todo inicia con la manipulación de la genética, y eso es lo que abre paso a estos grandes proyectos en el mundo. Se están haciendo cosas impresionantes, y cuando hablamos de clonación híbrida es algo impresionante. Incluso la Universidad de Harvard, en su extensión a Londres, dice que hay ya casos documentados de clonación híbrida. ¿Y qué cosa es una clonación híbrida? Una clonación híbrida es genes humanos con genes de animales. A esto se refiere.
Y uno de los proyectos que tiene el grupo de poder en el mundo es precisamente tomar este recurso para clonar y hacer un hombre súper inteligente, un hombre que pueda sacar adelante al mundo, un hombre diferente a lo que normalmente conocemos como parte de la naturaleza humana. La Biblia, cuando se refiere a este hombre, le dice la bestia. Y realmente, si la Biblia está hablándole como nombre la bestia, pues entendamos de qué se trata. Entonces, las explicaciones realmente sobre esto están aquí en el libro, Un futuro que nos alcanza. Realmente son impresionantes lo que está pasando en el mundo con respecto a la clonación. Es impresionante. Aquí lo encontrará. Bien. Les sigo presentando el libro y otra dependencia que consulté, otra fuente de información muy importante, es el Instituto del Templo. El Instituto del Templo es una de las dependencias no gubernamentales de Israel que está trabajando muy fuerte para construir el tercer templo de Jerusalén. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, sí, en el plano profético la construcción del tercer templo en Jerusalén tiene mucho que ver. Inclusive la Biblia dice que cuando el anticristo venga, gobierna en el mundo a los 3 años y medio de haber iniciado su gobierno. Dice la palabra de Dios que se sentará en el trono, en el templo, se sentará en el templo y se hará de pasar por Dios como si fuera Dios y querrá que se le adore. Entonces cuando el Señor le dice a los judíos, y los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en el campo no regresen, porque se cumplirá la palabra profética de Daniel de la abominación desoladora. Está hablando precisamente de esto. Entonces, si está hablando del templo, si está hablando de que eso va a suceder, entonces una de las cosas importantes que deben suceder es precisamente que exista el templo. Ha recabado información importantísima, tiene proyectos de corto y largo plazo. Hay una gran emoción en Israel, hay un resurgimiento espiritual en Israel en la preparación para encontrarse con el Mesías. Y todos sabemos por la palabra que ese Mesías que ellos esperan es el mismo nuestro que prometió venir por segunda vez a la tierra. Y si ustedes se dan cuenta que los cumplimientos de las profecías bíblicas que el mismo Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo se han cumplido exactamente, no falta nada por cumplirse. Ahora, ellos tienen evidencias según datos específicos del Antiguo Testamento, rabinos que han encontrado datos precisos donde dicen que la venida del Mesías está pronto, está por llegar. El otro grupo consultado es el grupo Bilderberg. Este grupo Bilderberg, ellos viven, tienen su oficina en una ciudad llamada Leiden, es de los Países Bajos, conocido como Holanda. Y las preguntas que le hice a este grupo Bilderberg es: proyecto de corto y largo plazo para los países del tercer mundo, proyecto de saneamiento y reparación para la sobrepoblación mundial, y qué tan urgente es el tema del sobrecalentamiento global, y 4, probable agenda de seguimiento para la pobreza. Son 4 preguntas que yo decidí, son más preguntas, pero esas 4 decidí ponerlas para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que consulté con el grupo Bilderberg. Pero les tengo una noticia: nunca me contestaron. No contestaron. El grupo Bilderberg es el grupo de poder que está detrás de todo el control del mundo. Es el cerebro de la política del mundo, de la política social, de la política económica, de la política moral que sigue el mundo. El grupo Bilderberg es responsable de muchas cosas que están pasando en el mundo. Y al no contestarme, al no tener respuesta por 2 años con ellos, busqué la forma de tener contacto con algunas personas que hacen un trabajo de antagonismo con ellos. Hay un movimiento en el mundo llamado movimiento de las teorías de la conspiración. Realmente no entiendo por qué le pusieron este sobrenombre o este título o pseudotítulo, no sé cómo se le puede llamar. No entiendo por qué.
porque realmente no conspiran nada, pero seguramente es como un apodo. Y lo que hacen estos seguidores de la teoría de la conspiración es hablar de alguna forma explicada y detallada lo que está pensando, lo que está planeando el grupo de poder o el grupo Bilderberg sobre el mundo. Y sí, es cierto que en la teoría de la conspiración, en esta corriente, hay personas demasiado extravagantes, personas que no han tenido juicios para generar algunos comentarios o algunas explicaciones, han sido muy tajantes o muy responsables para decir algunas cosas. Pero este grupo, estos teoristas de la conspiración, que por cierto son europeos y pidieron por razones obvias se omitiera su identificación, su dato, su nombre, pero ellos tienen grande información y está formada por gente experta, por científicos, por antropólogos, sociólogos, personas muy físicos, que ellos están siguiendo muy de cerca lo que están haciendo estos grupos del poder o este grupo del poder, como es el grupo Bilderberg. Y ellos hablan de cosas impresionantes, cosas extraordinarias. Recuerdo que en esa ocasión, cuando hablábamos acerca de lo que estaba pasando en el mundo, realmente una de las cosas que siempre dijeron cuando tuvimos ese intercambio de información, o ellos me enviaron esa información, fue de que el mismo grupo Bilderberg había ocasionado de alguna forma que resurgieran los grupos de ideología de género, los grupos feministas, los grupos abortistas, entre otros, para poder frenar la sobrepoblación del mundo, porque el mundo está sobrepoblado y realmente no hay recursos para que la gente pueda vivir el hambre que viene. Hay mucha hambre, pero viene una hambruna impresionante, dicho por los mismos grupos de la conspiración, grupos responsables. Y ellos comentan que estos grupos que fueron planeados por ellos mismos y el control está por ellos mismos, y todas las naciones del mundo lo que hacen es hacerle la venia y seguir la corriente, porque hay un compromiso con el Banco Mundial y todo eso está ligado dentro de una corriente ideológica. Y entonces los mismos grupos de la conspiración me dijeron, bueno, algo van a hacer, escuchen, algo van a hacer para frenarlo, porque se han salido de control, todos los grupos se han salido de control. Y me dijeron, amigo, algo va a pasar. Tienen que llevarlos a casa, tienen que calmar a todos en casa. Y realmente eso fue como en agosto, julio del año pasado. Y miren, estamos hablando de finales de diciembre y estamos hablando de que hay un virus que está recogiendo a todo el mundo en casa, y podemos preguntarnos actualmente, bueno, ¿y esos grupos violentos de feminismo, abortistas, de ideología de género, dónde están? ¿Nos recuerdan la Ciudad de México pintando las zonas arqueológicas, los edificios históricos? Bueno, ¿y dónde están? ¿Y sabe qué? Lo mismo que pasó aquí en el país está pasando en todos los países del mundo. Al final de cuentas, fueron muy inteligentes y de alguna forma frenaron a estos grupos que estaban ya muy encendidos, muy levantados. Ahora, algo muy grande viene. Los de la teoría de la conspiración dice que una de las cosas muy importantes que se viene es sobre, así como se están buscando los derechos para el aborto, para la ideología de género, se viene también lo referente a la eutanasia, que todas las naciones del mundo tengan la oportunidad de poner en las leyes que está permitida la eutanasia sin restricciones. Y ve usted que esto va a conllevar a que, bueno, pobrecito abuelito, porque una de las preocupaciones de los ricos es que gran parte de la población del mundo está pensionada, está percibiendo un salario y no está generando productividad. Entonces esta es una inquietud que ellos tienen,
¿Por qué es una inquietud que ellos tienen? Porque se supone que ese dinero lo están generando como pago las naciones a esos grupos sociales y supuestamente esos dineros que están generando para entregar esos movimientos a esos grupos sociales en receso laboral, es un dinero que ellos desearían que llegaran a sus arcas, que los gobiernos lo tuvieran para pagar su deuda. Y entonces van contra esos grupos vulnerables. Posiblemente muchos abuelitos le van a ofertar descansar, le van a ofertar, porque si quiere irse de raíz de una vez a otro nivel, pues, y esto pues tiene que pasar por todos los procesos de las legislaturas para modificar las leyes. Eso no está en el mundo actualmente. En Europa comienza a moverse, pero próximamente lo veremos en nuestras naciones también. Esa es otra parte. A ellos les preocupa que mucha gente del mundo pues muera porque hay mucha gente que alimentar, la pobreza está en grande, la hambruna está en grande, y después de este mover, de esta situación que se ha dado con la pandemia del COVID-19, pues el hambre viene más fuerte. La verdad es que viene una situación de hambruna sin precedente en la historia. Bien. Otra dependencia consultada también en este libro es la NASA. La NASA fue muy amable en participar, siempre contestó lo que pregunté, no fueron como otras dependencias que preguntaba una cosa y mandaba más información. Bueno, ellos solamente lo que se les preguntaba contestaban. La NASA es una dependencia que guarda muchos secretos. La NASA tiene impresionante información para hoy, para mañana y para muchos días, es decir, de corto y largo plazo, proyectos de corto y largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la NASA respecto a la investigación de este libro? Hay dos cosas importantes que la mayor parte de nosotros no está enterado, y es con respecto al proyecto Blue Beam, que es el rayo azul, y el proyecto HARPS. Son dos cosas que pocos de nosotros sabemos, y estoy seguro que tú nunca has escuchado sobre eso. Pues aquí en el libro está la explicación, a final de cuentas. ¿Qué cosa es el proyecto Blue Beam y el proyecto HARPS? Y la pregunta que yo les hice, ¿es verdad o es ficción? Lo del proyecto Blue Beam y proyecto HARPS, o rayo azul y el proyecto HARPS. Y te voy a pedir que lo investigues. Aquí está en el libro, y si puedes consultar a través de internet o en libros, puedes hacerlo. Hay amplia información, y quiero decirle que todos esos proyectos están ligados para aterrizar un nuevo sistema mundial, y nosotros no nos damos por enterados. La otra pregunta que le hacía la NASA también es: ¿conviene al mundo actual, le conviene ambos proyectos? Y una de las cosas que nos dijeron, bueno, a mí en lo particular no, actualmente no conviene, pero si entra el nuevo sistema mundial, es conveniente los dos proyectos. Y aquí está la explicación. ¿Por qué? Bien. Así que, presentándoles el libro, continuando la presentación del libro, la palabra "un futuro que nos alcanza" tiene una figura retórica del lenguaje. Ningún futuro nos alcanza, nosotros vamos al futuro, no el futuro viene hacia nosotros. Y como está al revés, esa figura se llama hipérbato. Así que el nombre del libro es un hipérbato, un futuro que nos alcanza. Nosotros vamos al futuro, no el futuro nos viene a alcanzar. Bien. Bueno, aquí está lo que es un hipérbato. Así que es una figura de dicción que consiste en la alteración del orden usual de las palabras de un enunciado. El término procede del griego etbaton, o transpuesto, cambiado. Esta figura se conoce también con el nombre latino de transpositivo. Bien. Bueno, ¿y cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito que sigue este libro? Bueno, el primer propósito que tiene este libro es inquietarte en la lectura. Quiero inquietarte que lo leas.
Y otro propósito, el segundo propósito es enfocar tu mirada en la dirección correcta. A veces nosotros decimos, ¿qué dicen estos? Hay mucha información falsa, mucha información imaginaria, pero esta información es una investigación, tanto en fuentes internacionales como en la misma palabra de Dios o en la Biblia. Entonces, quiero que enfoques tu mirada en la dirección correcta y este libro te puede ayudar. La otra es, el libro pretende darte certidumbre. El libro pretende darte certidumbre. Que crean que lo que estamos hablando es claro y real y que va a suceder tarde o temprano. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. El otro punto es abordar un tema de actualidad. Realmente pretende abordar un tema de actualidad. Y pues lo que estamos mirando actualmente está aquí. Puedes leerlo. El otro es recordar un pasado histórico. Bueno, hay paralelos, siempre va a haber un paralelo en la historia. Y todo lo que hoy sucede tiene que ver con la historia. ¿Entienden? Y infundir fe en tu vida. Ese es otro propósito que tiene el libro, es que te infunda fe. Bueno, ¿cuál es la sintaxis del texto del libro? Bueno, la sintaxis es que primero aborda un tema de actualidad. Y después que aborda el tema de actualidad del libro, te va a recordar un hecho histórico que tiene que ver con lo que hoy está pasando. Y de ahí que te aborda el hecho histórico, te remonta a la reflexión del horizonte profético. Es decir, primero aborda el tema de actualidad. Y después te recuerda un hecho histórico que tiene que ver con ese tema de actualidad. Y después que te da el planteamiento del hecho histórico, de ahí te lleva a la reflexión del horizonte profético. Entendemos por qué está sucediendo así. ¿Cómo? ¿Qué cosa es eso? No entiendo. Bueno, fácil, te lo pongo. Por ejemplo, respecto a la clonación, vamos a decir así. Vamos a decir así. Los movimientos del mundo con respecto a la clonación. ¿Y eso qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Jesús dijo en la palabra que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y a veces decimos, es que en los días de Noé la gente no quiso creer. Sí, es cierto, no quiso creer, se negó a aceptar la oferta de Dios. Pero algo muy interesante, dice la Biblia que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y eso tiene una profundidad. Y aquí en el libro abordo más o menos en qué consiste eso. Porque estamos hablando de ángeles caídos que se mezclaron con humanos. Y escucha esto, estamos hablando de un mover satánico que influyó fuertemente. Dice que fueron los gigantes de la actualidad, de la antigüedad. Y eso no le gustó a Dios. Dios se molestó cuando vio todo eso. Porque el propósito de Dios no era eso precisamente. Ahora, vamos a la reflexión del horizonte profético. ¿Qué está pasando actualmente? El satanismo está en grande acción. ¿Qué es lo que están haciendo los sistemas de científicos respecto a la clonación? Pues algo parecido. Algo parecido. Y aquí les explico algo respecto a eso. Claro, no nada más habla sobre eso, habla sobre otros temas. Y ese es un ejemplo nada más. Bien. Bueno, la fe cristiana tiene verdades paralelas que parecen contradictorias a la razón humana. Les acabo de decir, pero ¿cómo va a ser que tiene que ver la clonación? Bueno, sí, se busca ser un superhombre, un ser humano que tenga mayor conocimiento, que sea capaz de poder razonar más que el hombre que normalmente conocemos. Y esos ensayos se están haciendo. Pero ¿cómo va a ser? Sí, la Biblia también lo vemos. Y habla de la bestia también. Ese es el anticristo. Realmente son verdades paralelas, maravillosas en la Biblia, que hoy las podemos ver. Y algunos dicen, no, pues es que eso no es cierto, eso parece ficción, no puede ser. Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios y dice que está inspirada. Y dice, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Es decir, si la palabra de Dios es inspirada divinamente, entonces está diciendo la verdad.
¿Cuál es la secuencia perfecta del tema? Bueno, la secuencia perfecta es que se dice en el Antiguo Testamento, Jesús lo reafirma en el Nuevo Testamento, y actualmente podemos ver cómo se está desarrollando en el tema profético, o en el terreno profético. Bien, vamos a continuar. Y vamos a ver esto. Bueno, realmente el que conoce los tiempos es Dios. Y la Biblia dice a través del profeta Daniel: bendito sea el nombre de Dios de siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en las tinieblas, y la luz mora con Él. Cuando dijo Daniel esto, miren, a Daniel le fue revelado un sueño que tuvo Nabucodonosor. Ningún hombre, ningún mago, ningún adivino pudo adivinar el sueño. Dios se lo reveló a Daniel, y Daniel le explicó al rey sobre estos, lo que él había soñado, qué significaba, qué le estaba diciendo Dios a Nabucodonosor. Pues le estaba explicando el desarrollo de los 4 imperios mundiales restantes que venían sobre este mundo. Y es impresionante cómo Dios tenía el control de muchos años atrás. Es una explicación bien amplia aquí en el capítulo 4. Pero hay un capítulo, el capítulo 11, donde habla sobre la profecía de Daniel 7:62 más 1 más 70. Quiero decirle que habla de las 70 semanas de Daniel. Y las 70 semanas de Daniel tienen que ver con la historia nacional del pueblo judío. No aparece la iglesia, es un paréntesis que queda separado entre la semana 69 y la semana 1, que es la semana 70, la semana 70, así que es una semana. Bien, hay un lapso de tiempo, es un lapso de tiempo. Pero, bueno, ya lo leeremos en el libro, los invito a leer el libro. La portada del libro es lo que tiene precisamente, y habla de años proféticos. 7 años proféticos son 49 años, 62 años proféticos son 434 años, y tienen, si usted lo suma, desde que sale la orden del rey persa para reconstruir las murallas y el templo, entonces comienza el conteo, y nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un tiempo que nos lleva hasta la llegada del Mesías, tal como lo dice el profeta Daniel. En este libro explico esto. Eso es lo de la portada. Usted ve aquí, dice 7 más 62 más 1 es igual a 70. Está hablando de la profecía de Daniel. Y realmente es un reloj de arena que está cayendo, porque el tiempo se termina. Está casi para entrar la semana que está pendiente con los israelitas. ¿Cuándo va a iniciar esa semana? Cuando sea levantado el templo. Las semanas comenzaron a contarse cuando sale el edicto para construir el santo templo de Jerusalén, después que lo liberan los medos. Y de ahí comienza el conteo. ¿Cuándo se para las 62 semanas? Cuando se le quita la muerte al Mesías, destruye Jerusalén, se destruye el templo, y entonces termina el conteo de las 70 semanas. Quedaron en 69, y entonces viene un periodo de 2000 años hasta el día de hoy aproximadamente, que es el periodo de la iglesia. No fue revelado a Daniel, pero falta una semana por cumplirse. ¿Cuándo se va a iniciar esa semana? Cuando se ha levantado el templo. Simplemente así. Estamos hablando que serán 490 años calendario, o 70 semanas proféticas de lo que es la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué no fue revelado a Daniel este periodo? Porque este periodo correspondía a la iglesia. El pueblo de Israel es llevado al mundo cautivo por las naciones, lo lleva el pueblo romano o el imperio romano, que era el que gobernaba. Y entonces Pablo dice esto, en Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles. Entonces quiere decir
que este endurecimiento, esto que pasó con Israel, era simplemente que Dios quería llevar la salvación a las naciones del mundo, a los gentiles quiere decir la gente. Bueno, ¿y cómo está estructurado a final de cuentas el libro con respecto a la lectura bíblica? Bueno, tiene una estrategia. Este libro te va a permitir disfrutar de los textos escriturales, es decir, podrás leer muchos textos que están aquí, los podrás leer, están resaltados con negrita, están resaltados y los podrás leer, pero, escuchen, pero también vas a encontrarte con muchas partes donde está la cita bíblica y no tiene el texto. ¿Qué cosa sigue? ¿Cuál es el propósito que sigue esto? Bueno, el propósito que sigue es que te vayas a la Biblia, abras tu Biblia y también leas la Biblia. Así que tiene dos propósitos: que disfrutes los textos bíblicos aquí anotados, y también el otro propósito es que te va a dar la cita bíblica y te va a provocar a que vayas a la Biblia y leas la Biblia. Bien. ¿Cuál es la filosofía del libro? A ver, ¿cómo está la filosofía del libro? No, la filosofía del libro habla de un horizonte profético y habla de un probable colapso financiero que va a llevarnos a un nuevo orden mundial. También habla sobre un desarrollo científico que nos está llevando hacia un nuevo orden mundial. Habla de la presión política global que nos está llevando a un nuevo orden mundial. Habla de la desaparición del sistema monetario, porque actualmente podemos ver ya en algunas naciones como Suiza se está planteando, algunas otras naciones del mundo, no manejar ya las monedas, de la moneda circulante, ni el billete circulante. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que ver: la aparición del chip y microchip y la instalación en la mano derecha precisamente y en la frente. Mucho tiene que ver esto con la escritura. Bueno, aquí están las explicaciones pertinentes. Y también habla sobre el colapso mundial. La filosofía del libro habla sobre el colapso mundial, el colapso social, en el mundo, que también está llevando al planeta o este sistema a un nuevo orden mundial. Y el empoderamiento de Israel. Hoy actualmente vemos Israel es una potencia en el mundo. Bien. Y también habla sobre el templo de Jerusalén. La construcción del templo es muy importante y también nos está perfilando hacia un nuevo orden mundial. Y también sobre la apostasía. Son cosas muy interesantes que nos están llevando a un nuevo orden mundial actualmente. Y en el libro, bueno, se supone está explicado. Le invito a que lo lea. Y bueno, realmente todo esto del nuevo sistema orden mundial puede suceder en cualquier momento. Mire, 1 Corintios 5, 2 y 3 dice: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. La pregunta es: ¿tiene retroceso un trabajo de parto? No. Cuando la Biblia dice que todo esto va a suceder como un trabajo de parto, es decir, va a ir arreciando. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo termina un trabajo de parto? Pues cuando nace el bebé. Entonces, esto así va a ir aumentando como el dolor de parto. ¿Cuándo se va a terminar? Realmente se va a terminar hasta que Jesucristo venga. Bien. Así que, si hacemos un desglose de la clasificación de los temas, vamos a encontrar que hay una promesa y un cumplimiento: la promesa de la venida de Cristo y el cumplimiento de su llegada. La promesa y cumplimiento lo abordo en el capítulo 1 y su cumplimiento en el capítulo 13, que se titula Parusia. Bien. Siguiendo el desglose o clasificación de los temas, también abordo sobre el aspecto social. En el capítulo 5 hablo sobre el fracaso del orden mundial
y el sofisma perverso que va a redireccionar al nuevo orden mundial. Léalo, está súper interesante. De verdad, son dos cosas interesantes que tienen que ver con el aspecto social actualmente en el mundo, y se va a quedar impresionado. Realmente las cifras que manejo, lo que digo, se queda corto realmente a lo que actualmente está sucediendo. El aspecto político también, y lo abordo en el capítulo 3, que es el reloj profético, se refiere a Israel. El capítulo 10 abordo sobre la restauración de Jerusalén como centro de gobierno de Israel, y podemos ver cómo las naciones del mundo están reconociendo a Jerusalén como la capital de la nación, comenzando los Estados Unidos y muchas naciones más que han estado pasando sus embajadas a Jerusalén. Todos sabemos que Jerusalén está considerada como una ciudad neutral, y realmente es la ciudad del gran Dios, del gran Rey. Todos lo sabemos. Pero bueno, esto está sucediendo actualmente. En el aspecto político también abordo el enfoque revelado a Daniel, que es en el capítulo 4, de lo que le hablaba de los 4 imperios mundiales. Está impresionante cómo se vienen desarrollando los 4 imperios mundiales y cómo Dios viene a dar al punto clave en el terreno profético actualmente, como hoy lo estamos viviendo. Y el capítulo 12, que habla de la profecía de Daniel de 7 más 62 más 1, está muy interesante, es la de la portada. Pero bueno, léalo y se dará cuenta que está padre. Realmente yo me quedé impresionado la primera vez que abordé este punto. Dije, wow, no, pues Dios tiene todo bajo control. Es impresionante cómo Dios precisa las cosas. Y también abordo sobre el aspecto financiero, y en el capítulo 6 hablo sobre la inestabilidad financiera global, y en el capítulo 7 hablo sobre los sistemas de seguridad digital, pautas al nuevo orden. Y hoy podemos ver que una del problema que hay con las comunicaciones en el mundo es el nuevo invento de los chinos acerca del 5G o 5G, que es uno de los sistemas de comunicaciones más potentes en el mundo. Ahora sí que el que tome el control de esto tomará el control del mundo, y esa es una de las pugnas políticas y comerciales que tiene los Estados Unidos con China. Los chinos actualmente son los que tienen en su mano este sistema tremendo en la comunicación. Y el 8 es la clonación, un paso al nuevo orden. Es la clonación al nuevo orden, la clonación, un paso al nuevo orden. Está bien padre, léalo también, ya les expliqué sobre esto. Y el aspecto religioso, que habla sobre las alegorías del antiguo pacto y la construcción del tercer templo en Jerusalén. Está interesante, léalo, por favor. Es información recibida de primera mano del Instituto del Templo. Y con respecto a las alegorías, ¿qué cosas son de las alegorías? Miren, aquí comienzo, en el capítulo 2 abordo un punto así muy profundo. Digo muy profundo porque muy poca gente ha visto esto, y algunos se quedan así como sorprendidos. ¿Qué cosas son las alegorías del antiguo pacto? Miren, la Biblia dice que en los días del anticristo vendrán 2 testigos. Y aquí yo afirmo, por mi propia teoría y en la corriente de muchos exégetas y católogos que opinan, que los 2 testigos que habla la Biblia es Elías y es Moisés. Ahora, esto es muy interesante. ¿Cómo? Elías y Moisés, sí. Todos sabemos que Elías fue llevado al cielo vivo, pero también hemos escuchado a través de la palabra, hemos leído que Moisés murió. Y entonces ahí la discusión, ¿cómo que Moisés, si murió, va a regresar? Bueno, esa dice la palabra, el Señor dice en su palabra, conforme al dicho de Jehová. Y yo aquí afirmo algunas cosas sobre Moisés. Yo soy de la idea de que Moisés está vivo por allí. Ahora, algunas personas que han platicado con un servidor y han presentado sus hipótesis, yo digo, bueno, ¿por qué Jesús estuvo en el monte de la transfiguración con Moisés y con Elías? Y al final de cuentas, si era Moisés y que estaba muerto, entonces Jesús no podía estar invocando a un muerto. Así que hay que leerlo, está súper interesante. Y esos 2 testigos vendrán y harán frente al anticristo en un momento crítico de la historia de la humanidad. Está maravilloso, y yo lo abordo aquí en
en el capítulo 2 de Un futuro que no alcanza. Y he terminado, y quiero terminar con esta palabra o este eslogan: conviccionados y con certidumbre frente al futuro. El Eterno lo ha dicho y lo hará. Simplemente lo hará. Así que yo creo que cuando leamos la Escritura, leamos el libro con la Escritura, vamos a entrar en una convicción y va a haber una certidumbre en nuestra vida con respecto a lo que estamos viviendo actualmente. Lo vamos a poner de frente al futuro, y ahora sí, bueno, que venga lo que Dios quiere que venga. No va a haber paso atrás, porque el Eterno ya lo ha dicho y seguramente lo va a hacer. Soy Noé Miranda. Dios les bendiga. Gracias por escucharme, y no se olvide, obtenga mi libro, lea mi libro, difunda mi libro, difunda el video. Hay que leerlo. Estaré subiendo algunas enseñanzas, algunas explicaciones sobre con esperanza. Cristo viene en las nubes a reinar. Futuro con esperanza. Viene nuestra redención, por su pueblo Él vendrá. Reinaremos con Jesús por siempre. Este mundo necesita de Jesús. Hay violencia y tristeza por doquier. Mucha gente confundida piensa que no hay solución. Hay quebranto en todo su corazón. La misión es predicarles con poder